Pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están acompañando a la comunidad Talento I. Hoy tengo el honor y privilegio de presentar a un super invitado que nos trae un tema súper interesante. Entonces, pues tengo el honor de presentar a Javier Labella Vázquez. Él es orientador sociolaboral con experiencia en colectivos vulnerables y en situaciones de exclusión social, especialmente jóvenes. Tiene amplia experiencia como preparador laboral en la impartición de talleres de habilidades sociales y comunicativas, estrategias de empleabilidad e inteligencia emocional. Bueno, él es un querido invitado que nos está acompañando desde España. Él ahorita se encuentra allá y nos trae un gran tema que es cómo emigrar a España sin morir en el intento. Yo sé que muchos de ustedes, pues en sus planes está el migrar, el irse a conocer, a vivir nuevas experiencias, el buscar oportunidades que fuera de nuestro país. Y entonces aquí tenemos a nuestro querido invitado. Pues bienvenido, Javier. No sé si quieras presentarte, saludar al público para comenzar. Bueno, sí, gracias por la invitación. Mi nombre es Javier. Lo que has explicado un poquito, bueno, actualmente vivo en Madrid. He trabajado en diferentes ONGs, el año pasado en oficinas de inmigración y este año estoy en servicios sociales, que luego si bueno, alguien tiene alguna duda, pues vamos viendo un poco. Y sí, un poco referente a lo que ya has comentado, pues tema de técnico de empleo, orientador sociolaboral, tema de talleres, bueno, es un tema bastante amplio. Pues bueno, igual si van teniendo alguna duda, pregunta, alguna inquietud, váyanla dejando en los comentarios y pues nos arrancamos con una de las primeras preguntas que hay por acá de pues, ¿en qué tan buen recibimiento se encuentra al llegar allá? ¿Cómo un mexicano es recibido por la comunidad de España o a qué se enfrenta? Bueno, más que nada el migrante, ¿no? Cuando cambia de país, por concretar un poco el latino, eh, sí que los comienzos son duros, por lo que yo he visto referente al choque cultural que hay, ¿no? Comentábamos el otro día bueno, atendiendo un poco así a población mexicana no es, por lo menos en Madrid, lo que yo he visto. No es la que más, no hay más gente de Colombia, de República Dominicana, pues una cuestión de migración, diferentes factores, ¿no?, que pueden afectar ahí. Pero bueno, el recibimiento es bueno como recibimiento, luego ya el proceso de buscarse la vida ya es otro tema. Sí, y es que justo ahorita en pandemia, pues igual es un factor que puede interferir ahí, pero cuéntanos un poquito justo eso, o sea, de qué tipos de empleos se pueden conseguir, cuáles son las carreras más demandadas que hay por allá para un mexicano que emigra hacia allá. Todo va a depender un poco por eso sí, si vamos un poco a la base, nada más llegar, ¿no? Porque tú puedes venir con una idea. Lo comentábamos también, depende del permiso con el que vengas, si es que vienes con permiso. Si no vienes con permiso de trabajo, ya te cambia un poquito el plan. Y al cambiarte el plan, te cambia la búsqueda de empleo y por lo tanto el empleo y el objetivo profesional, ¿no? Que no quiere decir que lo vayas a alcanzar en un tiempo, pero en ese momento ya entras un poco a esa preparación laboral, que alguien te pueda orientar y ver un poco por dónde te vas a mover. Es que depende de muchos factores, ¿no? A lo mejor vienes con una idea y la puedes conseguir a corto plazo o a medio o a largo plazo. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? O sea, por ejemplo, si yo me fuera sin permiso de trabajo, ¿qué tipos de empleos podría encontrar? Y si sí me fuera con un permiso de trabajo, ¿qué otro tipo de empleos podría encontrar? Bueno, si llegas sin permiso de trabajo y digamos que todavía te queda un tiempo para poder acceder a él, ya tienes que acceder a trabajos, digamos, que no sin contrato, ¿no? Que es un poco el tema que se ve siempre.
Si llegas con permiso de trabajo, ya puedes acceder a lo mejor a un contrato o no, depende cómo te las busques, pero sí que es un poquito el acceso más fácil. En cuanto a empleos, depende de la titulación. También comentábamos un poco, ¿no? Si el título está homologado o no. Son diferentes factores los que afectan. No es un poco por acojonar ni asustar, pero es verdad que es un proceso. Entonces, hay trabajos que son más accesibles, el de limpieza, por ejemplo, en casas, el de cuidado de niños, pues bueno, no requieren de tanto, ¿no? Tanto requisito. Supongo que eso se da en diferentes países. Si ya te quieres meter a algo como enfermería, ingeniero, ya necesitas una cuestión, una serie de, bueno, de papeleo, homologación, requiere tiempo y si tienes permiso, pues vas un poquito más rápido, por así decir. Si no tienes permiso, pues eso se te complica un pelín Sí, en el tiempo. totalmente. Bueno, pues tenemos una pregunta, ella es de Lilia Albino y ella nos dice, buenas tardes a todos. La licenciatura, maestría, hasta doctorado que nosotros contamos, ¿tiene validez en España o tenemos que hacer trámites para validarlo? Claro, aquí entramos en el tema un poco de homologación, que eso daría para mucho tiempo, ¿no? Lo primero que yo siempre digo es que nada más llegar te asesores en un organismo público, ¿no? En el que estaba yo, por ejemplo, oficinas municipales de inmigración, cualquier ONG que trabaje empleo, y a partir de ahí, si ya tienes la información, pues te ubicas bastante más, tanto para empleo como homologación, ¿no? Sí que hay que tramitar. Lo que pasa es que hay diferentes tipos. Se le llama homologación, pero hay convalidación, hay equivalencia, por ejemplo, y eso requiere de un trámite, un tiempo y luego un dinero. Sí, Entonces claro. yo tengo que saber calcular y organizarme bien para tramitarlo o no, si es el momento ahora de tramitarlo, en función también al permiso de trabajo, pues un poco ver todo eso. Javier, desde tu experiencia, ¿tienes algún estándar que nos pudieras dar de se puede realizar aún yo estando aquí en México o forzosamente tengo que ya llegar a España para comenzar los trámites de homologar y más o menos cuánto tiempo tarda? Dijiste que hay varios tipos de homologación, pero en promedio ahí tienes algún conocimiento de ello. No te puedo decir porque depende mucho del caso. Es Ok. que depende muchísimo del caso, ¿no? Y depende de la carrera y depende de los estudios, porque allí en México, bueno, no lo sé, pero en Perú, en Ecuador, los nombres cambian, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienes que traer la documentación apostillada o legalizada, eso sí, ¿vale? Lo que te piden, traerlo sellado. Para poder tramitar ya aquí. Si traes la Ah, documentación o tu título sin sello, es un poco lío porque tienes que devolver, que te sellen y así explicado un poco rápido, ¿vale? Y entonces ya aquí poder hacerlo. Sí que es verdad que aunque tú tengas pasaporte, puedes iniciar el trámite de homologación. ¿Vale? No hace falta que solo preguntan mucho. No hace falta que tengas el permiso de trabajo. Lo que pasa es que si tú homologas o sea, sin permiso de trabajo, todavía no puedes ejercer, aunque tengas el título. perfecto, gracias Javier. Y surge otra pregunta. Comentabas que depende mucho del tipo de carreras. Desde tu experiencia o lo que te ha tocado ver, eh, ¿hay es más fácil a lo mejor para algún tipo de carrera, pues homologar o que encuentre trabajo allá? O sea, o se les facilita más a las ingenierías o a ciencias sociales, o en sí depende mucho del trabajo, el sector al que vayan. Claro, depende mucho del sector. Luego, no creo que haya una facilidad porque son trámites administrativos y eso es tiempo que nadie controla. Entonces yo siempre digo un poco eso, ¿no? Que no me aferre solamente a eso, ¿no? Porque eso no es lo que te da el trabajo. Te da el trabajo el que te prepares, red de contactos, que te puedas enfocar en un sector donde te digan que hay salidas,
porque igual en lo que tú quieres no hay en ese momento, ¿no? Nada más llegar o al tiempo. Entonces, lo de los tiempos es un poquito que hay que estar atento o atenta porque no hay nada establecido. Entonces pasa muchas veces que la persona se aferra mucho a eso y hay otros factores, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, hablando de cuestión económica, ¿qué tan costoso o cuál es el costo promedio para una persona que vive allá para pues tener un estilo de vida pues bien, o sea, que vivan bien allá? A ver, la pregunta es un poco complicada porque el coste de vida, concretamente en Madrid, es alto. Ok, Es alto. Entonces, es que también depende, ¿no? Depende si vienes con dinero, depende de si no vienes con dinero. Cuesta. Cuando digo cuesta, no quiere decir que no se vaya a alcanzar. No lo digo en negativo, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí es verdad que el coste es alto, depende mucho del empleo, literalmente, y de la subsistencia, ¿no? Que puedas llegar a conseguir, es decir, que te busques la vida, llega a un punto que es ya como sea, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahora que mencionas que Madrid es caro o un poco más alto en promedio, si tú les quisieras dar una recomendación de a qué lugar pueden llegar de España, a lo mejor no necesariamente Madrid, que Mm. el costo de vida pues no sea tan alto y que les permita pues establecerse y ya después ahí ir buscando. Bueno, cualquier ciudad más pequeña, ¿no? De España, incluso un pueblo. Tú te puedes ir. Lo que pasa es que ahí entramos un poco en cuando viene una persona lo comenta directamente, ¿no? Viene a Madrid y Barcelona porque también hay más oportunidad y en una ciudad más pequeña hay menos. Es un poco ese balance, ¿no? Igual tienes menos gastos, pero a la vez tienes menos oportunidad. Entonces, por eso mucho migrante viene a la capital, porque a última hora el coste es alto, pero la oportunidad es mayor. Claro. Aquí tenemos una pregunta, bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Una es de Sandra Ontiveros que dice, ¿cómo consigo empleos o cómo me postulo a sus vacantes? Entiendo en general, ¿no? Un poco, vale. Va a depender de cómo vengas. O sea, siempre que vienes de un país, bueno, en este caso latino, pues bueno, tienes el idioma, ¿no? Entonces depende del permiso de trabajo, la residencia y el tema de los títulos. Dependiendo de eso ya te puedes postular a un tipo de empleo o a otro, porque si no tienes permiso de trabajo o no tienes el título homologado, te cambia completamente el escenario. Entonces es una pregunta un pelín abierta, porque cada caso es un mundo. Y respondiendo un poco más, el aplicar a un empleo va a depender de tu situación, básicamente. Y de que alguien te pueda orientar, es fundamental. Perfecto, Javier. Te preguntan también si tienen que saber inglés al 100%, si ese es uno de los requisitos o factores que influye para conseguir empleo. Como respuesta te diría que no, pero si lo tienes mejor, pero no es pues esto es un poco ya más subjetivo, yo pienso que no, por lo que he visto también. ¿Vale? Al final, pues bueno, el español, castellano, que se domine bien. Es verdad que aquí entra el tema de la jerga, ¿no? Eso también, bueno, sería para otro tema, porque a veces desubica mucho, pero no, el tema de inglés, si lo tienes, genial, porque te abre más puertas, pero no es un elemento en el proceso migratorio que, que sea fundamental, por así decirlo. ¿Hay algún otro idioma que soliciten o que sea importante a lo mejor saber que se hable por allá o que
requieran. Lo pregunta Bere Rivas ahí por ahí en el chat. Vale, entiendo que veo que hay mucha pregunta, todo esto para el mexicano, ¿no? Sí. Enfocado al mexicano. Vale, pues no, no. En lo que es el contexto de yo me cambio de país y me busco la vida para mejorar la calidad, el idioma no es un añadido más, pero no es algo que tenga que preocupar en en esa primera fase. Perfecto. Ahí también tenemos otro comentario del chat, pero dice Álvaro, yo también soy miembro de la Comunidad Europea. ¿Cómo sería emigrar en este caso? Supongo que, o no sé, Álvaro, si quieres abrir micro, pero supongo que ha de vivir en Europa, pero quiere emigrar a España. No sé si sea el caso, sino que nos diga Álvaro. No, escucha. Sí, te escuchas. No, es que soy venezolano, pero también tengo la suerte de tener doble nacionalidad. Okay. Entonces, quiero saber cómo sería, porque he estado en estos últimos días visitando Madrid y conociendo, y no sé si en este viaje me quedaré o no, pero ya empecé algunos papeles, pero me gustaría saber qué cosas debo hacer. Yo empecé con el empadronamiento, sé que tengo que sacar el NIE, y no sé si después del NIE tengo que sacar permiso de trabajo o ya con el NIE es suficiente. ¿Qué permiso tienes ahora, Álvaro? ¿Doble nacionalidad? Sí, tengo pasaporte italiano. Vale. El padrón lo tienes, ¿no? Has comentado. Empecé el procedimiento porque estoy quedándome en Getafe y se tarda mucho gestionarlo desde ahí. Yo vivo en Getafe también, ¿eh? Igual estamos aquí al lado. Vale, Puede ser. el tema del padrón es fundamental, es uno de los documentos que se pide sí o sí para empezar a tramitar cualquier otro tipo de documento. Y en tu caso habría que ver un poco, tendría que verlo un abogado de extranjería para el tema de documentación. ¿Vale? Por lo que comentas, yo ahí tampoco me voy a meter porque no piloto tanto, pero si tienes doble, ¿no? Italiana, has dicho, pues sí vas a tener más acceso y un poquito más de oportunidad, pero te tienes que enterar bien y que alguien te explique, ¿vale? Acudir a un recurso gratuito, no hace falta pagar y que te orienten un poco en ese trámite. Lo del padrón está muy bien porque es lo primero. Y el tema de residencia y permiso, ya te digo. Luego, si quieres, te paso algún contacto y para que llames, te den cita y te veas un poquito más seguro por ahí. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo me pasarías esa información? Pues, Carla, eso no sé cómo o que me escriban o no sé. Sí, puedes compartir tus redes sociales o tus medios de contacto, los puedes dejar en el chat. Si quieren, igual lo podemos dejar al final, o si los tienes ahí a la mano, pues los puedes ir dejando, para que ellos puedan contactarte después. Javier tiene toda la disposición de poder apoyarlos ya de manera individual si ustedes le quieren mandar preguntas muy concretas. Recuerden que el expertise de Javier es más como orientador laboral, no tanto como abogado, pero sí les puede dar, yo creo, ahí algunos tips. Entonces, Javier, si quieres ahí compartirles tus redes sociales, pues bienvenido, igual se las dejamos al final. Vale, si no, al final, bueno, pongo el correo, mi número, me es igual y me contactáis por ahí para lo que sea, porque al final a nivel de contactos es muy fácil y es fundamental. Última pregunta, Álvaro, que no sé si estás todavía por ahí. Sí, sí, estoy aquí. ¿En qué parte de Getafe estás? El Bercial. Vale, vale, vale. Vale, por ubicar un poco, digo, si hay algún recurso por aquí cerca, mejor, antes de que te vayas a Ok, Madrid. Pero bueno, ya hablaremos, ¿vale? vale. Pues tenemos muchas preguntas, Javier. Tienen mucha curiosidad. A ver, por ejemplo, vuelve a preguntar esta Lili. ¿Qué consejos nos darías para migrar con éxito a España? O sea, desde que salen aquí en avión, ¿cuáles serían los consejos desde tu expertise y lo que te ha tocado ver como orientador? O sea, el consejo
base un poco o fundamental sería el orientarse, ¿no? Que es algo que suena muy lógico, pero luego no por experiencia o en el momento en el que me cambio de país, pues hago más caso a un familiar, que es lógico, ¿no? O al vecino de mi vecino y cada caso es diferente. Entonces, hay técnicos y técnicas que saben del tema, ya no solo abogados de extranjería, sino orientadores laborales, que es un poco para ubicar. Y lo primero que yo haría sería acudir a un recurso, ¿no? Como el caso de Álvaro, para que me pongan en contacto con quienes tengo que hablar y me ubiquen un poquito. Y a partir de ahí empiezo a dar los pasos para llegar a ese éxito, ¿no? Que es la palabra un poco, lo que pasa que es un proceso. Perfecto, muchas gracias, Javier. Aquí también tenemos varias preguntas muy buenas. Pregunta Bere Rivas. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de España? En cuanto a sectores, a ver, es verdad que después, tras el COVID, ha cambiado un poquito, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, estamos un poco mejor y al final la inercia pues vuelve. Al final, hostelería, todo el tema de camarero, camarera, cocina, cuidado de persona mayor, cuidado de niños, logística, ¿no? Que sería almacén, teleoperadora, pues son sectores que es un poco más fácil, entre comillas, entrar eh, y suele ser lo que más se mueve. Seguramente me deje alguno, pero son los que más se buscan de entrada. Luego ya, pues bueno, hay mucho tipo. Eso suena perfecto porque son carreras que a lo mejor no teníamos contempladas. Por ejemplo, alguien que estudió gastronomía o turismo y todo eso, pues puede encontrar una gran oportunidad de trabajo yéndose allá, porque realmente pues son los sectores predominantes allá en España. Igual y nos podrías hablar cómo funciona pues el ganar dinero allá, porque incluye seguro, no, o en algunos casos sí, es muy caro el seguro, el transporte. Si nos platicas un poco más de cómo se vive la vida día a día allá en España y qué cosas deberían de tener en cuenta, o sea, porque a veces uno, pues, como joven dice, pues me voy allá y aunque duerma en un cuartito, pero no, o sea, ¿qué implica verdaderamente ir a España? ¿Qué costos ellos deben de tener en cuenta? Si es muy caro a lo mejor el transporte o es muy barato o más o menos que nos platiques eso un poquito del día a día que se vive y pues qué tan caro no es para que ellos pues tengan una idea de qué tipo de vida pueden encontrar allá. Vale, esa pregunta sí, ya me voy a meter un poco más a fondo porque es lo que me toca y yo creo que es lo importante que muchas veces no tenemos en cuenta. Y yo creo que es la clave, porque cuando cambias de país hay un choque cultural del país que sea, ¿no? Habrá gente que lo lleve mejor, que lo lleve peor, pero bueno, siempre hay un desajuste. Y ahí entra todo. Entra el tema de empleo, entra el tema de ubicarse bien, tema de transporte, tema de preguntar, de hacer red de contactos, que eso es fundamental, conocer mucha gente, a la gente adecuada, preguntar siempre información, equivocarse mucho también para poder aprender, orientarse y al final, bueno, el tema económico va a depender un poco, lo estoy explicando un poco general porque ya os digo que depende muchísimo de cada caso, porque cada caso es súper diferente. Pero sí es fundamental preguntar. Voy a ser un poco pesado con eso. Preguntar, no tener miedo a preguntar y luego, porque por ejemplo con el transporte pasa mucho, ¿no? Que la gente se pierde, me pierdo yo en mi día a día y entonces me puedo frustrar o a lo mejor no llego a un sitio. Ya temas como aspectos que pueden ser iguales y otros no tanto, ¿no? A nivel cultural, me refiero. Pues el tema de las costumbres, el tema de enterarse bien si hay
una beca por transporte, por ejemplo, y te puedes ahorrar eso. O sea, son pequeñas cosas que se ven en el día a día y pasa mucho que hasta que no acude a un recurso y alguien se lo explica, lógicamente, no, pues pierde un dinero, ¿no? Que puede invertir en otro lado, por ejemplo. Se ven muchísimos casos de que pagan por formación, por ejemplo, cuando hay formación gratuita. Ah, es que no lo sabía, es que nadie me ha explicado, o un amigo me ha dicho que pague porque esto me da trabajo y luego realmente no. Es un ejemplo que es súper habitual en el día a día. Y aquí hay mucho servicio de formación para jóvenes gratuito, con prácticas que te da luego la oportunidad de saltar al mercado laboral. Este es con pasaporte, si estás con permiso de trabajo o residencia mejor, pero al final va a depender de cómo te muevas y si preguntas mucho o no. Y ya está. O sea, y de eso depende también tu balance económico y depende de que consigas los objetivos. Perfecto, Javier. Y justo eso, o sea, ¿tú nos podrías recomendar alguna página o institución o dónde encontrar esta información que es gratuita y que en algunos lados la intentan vender? O sea, ¿hay organismos o dónde pueden los chicos, cómo tienen que meterse al buscador de Google para encontrar ese tipo de información y que pues no los estafen por ahí? No, no los estafen, has Ujú. dicho. Sí. Sí, a ver, bien buscaría cualquier tipo de fundación, ONG, ¿no? Que tenga un servicio de empleo. Eso es por Google. O si me veo muy apurado, apurada, pues preguntaría o acudiría, pues, a, por ejemplo, a oficinas municipales, ¿no? De inmigración en este caso. Vale, que hay dos en Madrid, en Carabanchel y en Tetuán. Yo trabajé en las dos. Y ahí son servicios gratuitos de orientación jurídica, de empleo, con gente muy buena, bastante buena, y te informan de todo, ¿no? De ofertas de trabajo, de formación, del tema de papeles. Eso es municipal, es del ayuntamiento, ¿vale? Y luego están las ONGs privadas, que igual son gratuitas, pero pueden ser más locales, ¿no? Ya depende un poco, por eso le decía a Álvaro, que en Getafe, por ejemplo, hay mucha ONG, pero se puede ir a Madrid al ayuntamiento y pedir cita y que le informen igual. Tiene que ser de inmigración, porque si vas al ayuntamiento general o a otro tipo de registro, pues ahí es donde te pueden atender bien, mal o regular, pero ahí suele haber un poco de frustración y complicación, ¿no? Con el según quien te toque, pues te puede dar una respuesta que a lo mejor no te encaje o no te siente muy allá. Sí, creo que es un súper tip el que acabas de dar y bueno, para que lo vayan apuntando los chicos. Yolotzin Ortega tiene una gran pregunta también. Dice, ¿empresas reconocidas con campo laboral para ingenieros en sistemas? Supongo que la pregunta es si hay. ¿Hay empresas con campo laboral para ingenieros en sistemas? Sí, sí, por haber hay todo tipo de campo laboral, pero insisto un poco a lo de antes, ¿no? Depende de cuál sea tu situación al llegar. Tú puedes ser ingeniera, que si no corresponde la documentación o no corresponde el tema de títulos, pues el tiempo pasa y te tienes que buscar un poco la vida, ¿no? Y a lo mejor aplicar a otro sector al que sí puedes acceder en ese momento, ¿no? Por campos, todos. Sí, yo creo que ahí el principal tip, chicos, es que si no han arreglado su título o están en todo eso, pues vayan a validarlo, ya no dejen pasar más del tiempo. Y es el primero, o sea, tienen que salir de aquí de México con los papeles bien. Y tenemos otra pregunta de Axel Padilla. Dice, ¿cómo puedo dar servicio social por parte de mi universidad? Supongo que quiere hacer su servicio social allá. Dice que es ingeniero civil. No sé si puede hablar por micro para que Eh, explique. Axel, si estás por ahí, quieres abrir micro, Si quiere, para que explique un poco mejor. ajá, porque a veces no
no leemos mentes y sus preguntas no son tan claras. Si no contesto en base a lo que yo creo que le he entendido, ¿vale? Y Porque se refiere a servicio social, es que no sé allí en México. el servicio social es como, antes de terminar la carrera o la universidad, tenemos que hacer un servicio social que es como poner a prueba tus conocimientos en una empresa real y es como si fueras becario o Ok, pasante. Ujú. vale. Y la pregunta era, Que si él podría como ingeniero civil hacer su servicio social allá. vale, pues la respuesta es sí. La siguiente respuesta es la misma que la anterior, depende de la situación. Depende mucho, vamos a ver. Por eso cuando la gente viene aquí, en general, no siempre, se lleva un choque, ¿no? Porque a lo mejor ahí en México se ha vendido un escenario que luego no corresponde al que es aquí en tiempos. Entonces, sí hay esa opción, pero si no tienes tramitado lo que tienes que tramitar, pues te puedes quedar sin la opción. Aunque sea tramitarlo desde México o buscar la información desde México, ¿no? O llegar aquí y ponerte en marcha. Generalmente para eso ya tienes que venir desde tu país ya con todo preparado, un convenio, etcétera, ¿no? Para que luego aquí no se complique el tema, pero por poder sí que se puede, sí. Sí, claro, realmente, pues busquen realmente sus mismas universidades, tienen muchos convenios con universidades de todo el mundo, europeas, americanas, entonces, pues realmente igual, Javier les puede ayudar como esa inserción laboral una vez que ya están allá, pero que ustedes ya hayan arreglado también previamente todos esos documentos que sí o sí tienen que hacer acá en México. Y pues tenemos una pregunta o bueno, un caso que nos expone Daniel, pero a lo mejor se sale un poco de tu expertise, pero igual le puedes dar unos tips. Dice, hola, buena tarde. Tengo un familiar que quiere emigrar a España y no tiene doble nacionalidad, solo venezolana. ¿Qué procedimientos debe seguir para conseguir un permiso de residencia y posteriormente de trabajo? ¿Qué tiempos, recursos o permisos debes traer para solicitar el permiso? Gracias. Bueno, respondo muy breve y ya lo siento porque sería un caso, nada más llegar, insisto, pido cita para orientación, ¿vale? Y que una persona esté conmigo 1, 2, 3 horas, si hace falta, para exponer mi caso y que me quede todo bien claro, ¿no? Porque al final depende mucho. Si yo llego, por ejemplo, o sea, nada más llegar a España, así un poco resumido, si llegas sin nada, con pasaporte, tú tienes 3 meses de estar legal. Una vez que se pasan, ya pasas a situación irregular. Pero depende mucho, porque si eres de Venezuela, tú puedes solicitar, por ejemplo, nada más llegar, asilo político, porque es una situación más concreta que el mexicano, por ejemplo, no tiene tanto, ¿no? O el chico de Marruecos o la chica, por poner un ejemplo, ¿no? De Perú o de Ecuador. Entonces ya el caso de Venezuela, ya para empezar, ya es muy concreto en cuanto a permiso. Si solicitas asilo, pues pasas a un permiso que luego viene con trabajo a los 6 meses. O sea, es que ya os digo que es un poquito complicado. Y luego pasarías a razones humanitarias, que es otro tipo de permiso. Así mal dicho y resumido, el venezolano tiene cierta ventaja en cuanto a esto, ¿no? Visto desde fuera, porque es un poco más rápido. Pero habría que ver un poco el caso. Ok, creo que eso es una gran pregunta, o sea, si hay alguna nacionalidad, pues de Latinoamérica tiene alguna ventaja sobre de otra, porque ahorita comentabas que pues los venezolanos a lo mejor tienen una ventajita más, entonces, creo que igual eso sería algo interesante. Claro, a ver, para no meterme en líos, no es yo mal llamado ventaja, yo me refiero ventaja al proceso laboral, Ah, ok. de inserción, claro, porque no es que sea ventaja, tú estás pidiendo asilo por una cuestión pues, de persecución, es todo lo contrario a una ventaja.
Ok, ok. ¿Vale? En el caso de Venezuela, por la situación que tiene Venezuela, pues se acordó con España y, bueno, no es que sea ventaja, es que huyes de tu país. Entonces te dan ese derecho que igual alguien de Perú que si viene porque quiere, o alguien de México que viene porque quiere, pues puede solicitar asilo, pero igual no se lo dan, se lo van a denegar porque no hay ninguna razón, ¿no? De protección internacional. Por lo tanto, sí me explico más o menos, no es que sea una ventaja, pero sí es una ventaja a nivel objetivo de decir, bueno, llego antes, ¿no? A ese permiso de residencia y trabajo que me va a permitir acceder, pero a su vez también está sujeto a unos tiempos y a unos requisitos. Entonces, todo es que depende, la extranjería al final es muy compleja, va de la mano a empleo, pero el caso de Venezuela es que es muy particular. Oh, claro, ya nos queda un poquito más claro eso. Bere Rivas tiene una pregunta, dice, ¿es fácil conseguir un arrendamiento? Digamos que por un periodo más prolongado, que no sea de 1 o 2 meses, que ya sea de 1 año y medio, tal vez. Un piso de alquiler, una habitación. Ujú. No, no es fácil. Y ya está. No, no, a ver, piden mucho, depende. Ya Depende. siento no poder concretar. Depende, piden contrato generalmente, ¿no? Si es a través de... pero también es verdad que te puedes meter en una habitación compartida, que no te pidan, sí suelen pedir el tema del padrón, ¿no? Que comentaba Álvaro, ¿no? Porque lo primero que te piden es, para cualquier trámite o la mayoría, es que estés empadronado, ya empezando por ahí. Entonces, que alguien te quiera empadronar en una habitación de alquiler, por ejemplo. No, no es fácil, no, pero es posible. Es la primera lucha que hay que hacer un poco, ¿no? Porque si no, al final, si no tienes padrón, ya el resto de cuestiones no salen. Entonces, bueno, depende. Te pueden pedir mucho papel o puede ser que encuentres algo que no te pidan mucha cosa. Depende de si es habitación compartida, depende de... Xavier, ¿nos podías contar un poquito más qué es ese padrón o a qué se refiere, dónde se tramita? Porque acá no, bueno, al menos no sabemos a qué se refiere. Bueno, es un documento donde apareces empadronado donde apareces, donde consta que tú estás viviendo en tal sitio, ¿no? Aunque tengas pasaporte, da igual, pero consta que tú estás. Si no tienes ese padrón, no consta que Mm, vives en ningún sitio, ¿no? Lo que pasa es que hay caseros, por ejemplo, que no quieren empadronar o te puede empadronar una amiga, a lo mejor. Es algo que a veces cuesta. Hay gente que paga para empadronar. Entonces, simplemente es un documento que acredita eso, ¿no? Que luego a su vez te lo piden pues para otro tipo de trámites, para la mayoría, de hecho. ok, eso es como un dato súper importante que no habíamos platicado, pero creo que es muy importante. Entonces, o sea, supongo que ese también lo piden al momento es como un requisito para encontrar empleo también. No tanto para encontrar empleo, pero sí para... Es como tú llegas a un sitio, aunque estés sin papeles, y cómo demuestras que estás en ese sitio con el padrón. Quiero decir, porque si no, no existes. Y si no existes, si tú, por ejemplo, quieres solicitar una ayuda económica de alimentos, de alquiler, que eso sería para otro tema, ¿no? Pero eso está. Ujú. Lo primero que te piden es el padrón para verificar que estás viviendo en España o en Madrid o en donde sea. Ok, pues ahí tienen algo que apuntar, chicos, que hay que empadronarse. ¿Es muy complejo hacerlo o depende del casero? O ahí qué tips o recomendaciones les podrías dar? Porque pues recuerda, son jóvenes, muchos recién egresados, entonces pues más o menos bajo ese contexto que a lo mejor no tengan tanto dinero, pero que ya emigraron a España, ¿qué consejos o tips les darías? Para el tema del padrón depende. Si, o sea, al final sí, es como todo.
si encuentras a alguien que te quiera ayudar, pues es más fácil. No todo el mundo quiere empadronar en su casa. Hay gente que, por ejemplo, hay chavales que vienen con la familia ya aquí. Entonces, pues bueno, llega el chico y le empadrona a su madre que lleva 10 años ya en España, ¿no? Por ejemplo. Por eso digo que depende mucho del caso. Si llego solo o sola, pues cuesta un poquito más o no. A lo mejor una amiga me empadrona. Hay, por ejemplo, Javier, ay, se me fue la pregunta. Te iba a decir, en general es gratis, ¿no? Solamente que hay personas que pueden cobrar o sí ellos tienen que pagar algo. No, 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 o sea, eso es gratis, Ah, ok. es un derecho. Me refería a cobrar, aquí viene un poco el negocio sucio, Sí, como todo, que hay gente que se aprovecha y entonces cobra para empadronarte, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, si al final lo necesitas, pues hay gente que recurre a eso, ¿no? Es como las citas de extranjería. Como no salen, pues hay gente que se encarga de llevar todo eso y cobrarte por una cita, cuando es evidentemente gratuita. Pues esto es igual. súper. Bueno, pues igual es un tip que ya tienen, porque justo eso, o sea, era lo que me refería hace ratito, que como no conocemos nada de muchas cosas, porque obviamente es un estilo completamente distinto, un estilo de vida completamente distinto aquí que en España, pues a lo mejor y pues por ahí pueden salir estafados de que les quieran cobrar las millonadas y ya es algo gratuito. Pero pues no sé, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que es buen momento para que puedan abrir micros si les queda alguna pregunta, si les gustaría que profundizara más en algo. Igual si nos platicas, Javier, cómo es un proceso de empleabilidad. Ya, pues ya estamos allá, ya ¿qué tips recomendarías o qué papeles son los que más solicitan? Igual ahí tenemos la manita de Lipe Silva. Puedes abrir tu micro, Lipe, si tienes alguna preguntita. Mm, no tienes manita levantada, pero Lipe, ¿estás ahí? Creo que, pues no sé si hay alguien más. Si no comento Sí. un poco referente a la pregunta, ¿no? que lanzabas ahora. Repito, para que se quede la idea, yo cuando llego a otro país, pregunto por un recurso gratuito, ¿vale? Para que me orienten. De todo, de empleo, de documentación, de padrón, porque hay gente profesional para ello. Y muchas veces nos dejamos llevar y ahí es cuando se complica, ¿no? Porque me olvido de un trámite, en tema de empleo, ¿no? Que preguntabas más. Pues hay una parte prelaboral, hay unos talleres por los que tienes que pasar sí o sí, pero por una cuestión de que me enseñen cómo es una entrevista aquí, porque de eso va a depender al final si tengo trabajo o no. Que me enseñen lo que es la demanda de empleo, que es un documento importante aquí en España, por ejemplo. Que me enseñen cómo es un currículum, ¿no? Ya un poco la parte más laboral, porque cambia muchísimo el formato de Latinoamérica aquí en España y muchas veces se pincha por ahí, por el currículum. Y al final son cosillas que sí o sí las tienes que ver, te las tienen que enseñar, lógicamente, y a partir de ahí empiezas bien. Si te lanzas directamente, pues corres el riesgo de que no te salga, de que te quedes un poquito en bucle y estoy hablando un poco más de lo laboral, ¿eh? El tema de currículum, ¿no? Que es, o la hoja de vida, ¿no? Que se llama, por ejemplo, en otros países. Al final eso es una parte importante, como lo es el saber comunicarse en la jerga de aquí. No quiere decir que cambies tu jerga, pero sí saber cómo se funciona aquí, cómo es el sistema de empleo aquí, cómo es el mercado laboral. O sea, que son cosas que uno invierte y luego le saca rentabilidad para conseguir el objetivo, porque si no, al final se ven muchos casos de que por desesperación lógica o por querer llegar, pues
se ven estafados. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si no paguéis para el tema de los papeles, para orientación. O sea, primero acudir a un recurso gratuito, porque si no, luego hay abogados o abogadas que te cobran 300 por algo que resulta que luego no es. Y ahí comienza todo, ¿eh? Y comienza el malestar y el tema anímico y por qué he venido a España. Y entonces, por eso insisto mucho en que preguntéis para estar bien informados, informadas y a partir de ahí cuesta tiempo, pero te va a ir mucho mejor. Mil gracias, Javier. Creo que le diste a muchos clavos muy importantes, que es como esta parte de sí, totalmente. Nosotros tenemos una idea de cómo hacer un currículum, de cómo, si de por sí aquí en México a veces cuando es nuestro primer empleo es complicado aprender a cómo ir a una entrevista y todo, pues es totalmente distinto a cómo se aplica allá. Y hay ciertos papeles o documentos o los cursos que comentas de que sí o sí los tienen que hacer para encontrar trabajo. Y pues ya saben, chicos, hay muchos organismos e incluso ya ha comentado Javier a lo largo de la plática de los que pueden asistir. Y no sé si ahora sí, Lipe, ya puedas abrir micrófono. Sigues con tu manita levantada, entonces pues es el momento. Si no, alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, abran micro. Y Lipe Silva, si estás ahí. Yo creo que se le ha quedado enganchada ahí la mano. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ajá, dale, Javier. Sí, no, de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta que la haga abiertamente. Es que es un tema muy amplio para en una horita. Yo sé que no he respondido muy directo, pero bueno, daría para varios bloques. Anécdotas así, por ejemplo, de currículum, ¿no? A nivel, pues, contaduría, no sé en México, pero aquí no existe, ¿no? Y llega mucha gente con el currículum que pone ese tipo y aplica, ¿eh? Si ya aplicas con ese formato, directamente no, o sea, te pueden tirar en el proceso. O sea, suena un poco duro, pero es que es así. Entonces, son al final cuestión de detalles. Sí, claro, o sea, eso es algo que, por ejemplo, no teníamos en cuenta. Hay carreras que a lo mejor ya no existen y pues nada, o sea, chicos, no, hay que adaptarnos, hay que acercarnos. Igual, aquí pusieron otra pregunta, unas preguntas en el chat. Una es de Laura Zurita que dice, ¿qué problemas hay con la homologación de estudios? ¿Qué problemas hay? ¿Pero porque da por hecho, Laura, que hay problemas ya? ¿O cuál es la...? No sé si tiene micro, mejor, si no contesto un poco. Sí, sí, la sugerencia, chicos, es que abran micro. Si no quieren prender cámara, no hay problema, pero igual pueden explicar un poquito más el contexto de su pregunta, porque quedan algunas ambigüedades y así Javier podría ayudarles un poco mejor. Laura, no sé si quieras ahí abrir micro y, y comentarnos bien hacia dónde va tu pregunta. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, noches. Por ejemplo, en mi caso, yo soy politóloga y actualmente trabajo para la Administración Pública de México. ¿Qué posibilidades habría, por ejemplo, de que mis estudios quedaran homologados, no sé, por ejemplo, en este caso en el contexto europeo, para poder, no sé, desarrollar eh, independiente de la investigación, algún puesto dentro de la administración pública en alguno de los organismos, ya sea en España o en cualquier otro país? Vale, Laura, pues posibilidad habría. Claro, lo que pasa que tendrías que apostillar o legalizar, informarte bien en México de qué es lo que tienes que hacer, qué papeles tienes que llevar en el momento que te cambias de país para traerlo todo y que luego no haya complicación. Y luego aquí volver a informarte de qué es lo que te toca hacer, porque igual tu carrera aquí con ese nombre exactamente no lo sé, ¿eh? Pero igual no está. Igual no te toca homologar y te toca convalidar parte, por ejemplo, ¿no? O hacer una equivalencia. Entonces es lo primero que te tienen que decir aquí. Si está la carrera, que yo creo que sí,
ya echando un poco ahí, pues igual es homologación y es un trámite pues que te explicarán que una vez que tengas todo, con todo bien sellado, eso te lo puede llevar un orientador, un abogado gratuitamente, pues echas a trámite y ya te dicen en torno, a ver, bachiller son 6 meses, pues una carrera año y medio más o menos está en lo que tarda. Claro, el tema es el de siempre, ¿no? ¿Y qué hago ese año y medio en España hasta que sale mi carrera, ¿no? Pues me tengo que buscar la vida. Y luego ya si te dan la homologación no significa que te asegure un puesto de trabajo en eso. Sí que es verdad que tienes ya el título homologado. Ya dependerá ya si tienes permiso de trabajo y residencia, obviamente, y sobre todo que te informes de si esa carrera, eso lo puedes hacer ya desde México, aquí a qué corresponde, ¿no? Y a qué trámite corresponde. No sé si te he contestado un poco, así. Sí, 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 claro que sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Creo que sí, chicos, pues ya lo comentaba Javier, hay muchos tipos. La homologar es de que existe una carrera igual, nada más hay que validar que los estudios de aquí en México, pues los validen allá en España, pero hay carreras que no existen o que allá, pues, entonces ahí se tiene que ver cómo se convalidan. Que era lo que ya comentaba Javier, que si tienen tantos años de bachillerato o una carrera y todo eso, y pues es algo muy importante que comentaba, o sea, a veces ese periodo de año y medio o más, pues tienen que contemplar que pues probablemente estarían trabajando en otra cosa que no sea de su carrera, aunque aquí ya estén ejerciendo como profesionistas. Y pues tenemos la mano levantada de Bere Rivas. Adelante, Bere. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Mi pregunta es bueno, es que en el plan de estudios en mi universidad nos dijeron que mi carrera está acreditada internacionalmente, o sea, el plan de estudios corresponde pues con diferentes países, tanto de América Latina como de Europa. Bueno, por eso es que se dio la acreditación. Entonces, no sé si sería como más fácil tramitar o hacer esta homologación para conseguir un empleo. Eh, a ver, tendría que sentarme contigo y verlo un poco mejor, pero así de primeras, más fácil no. O sea, el trámite de homologación es igual para todo el mundo que inicie el trámite. ¿Vale? Lo que no sé, si te refieres a homologación como tal del título y no a unas prácticas, ni a beca, ni visado de estudiante, ni nada, ¿vale? Es que hay muchos tipos. Lo que es homologación es un trámite que es el que es, ¿vale? Carrera universitaria dura o te lo pueden aprobar en año y medio o 2 años. Vale, te estoy respondiendo un poco regular porque tendría que ver más el caso concreto, pero, pero no es que sea más fácil el tramitar. Son unos tiempos administrativos que tienes que cumplir, así como la documentación que tienes que traer y todo, sobre todo sellado, porfa, porque mucha gente lo trae sin sello y luego cuesta un dinero devolver y que te lo vuelvan a enviar. Entonces, y bueno, referente a un poco a lo de antes, a lo del tiempo, ¿vale? Insistir un pelín en eso, porque si yo directamente llego con pasaporte y aplico, por ejemplo, arraigo social, que son 3 años, ¿no? Hasta que pueda conseguir un permiso, es importante preguntarse qué hago, ¿no? Esos 3 años, hasta que consiga el permiso de trabajo, porque estaré en situación irregular. Entonces, igual me tengo que buscar la vida, adelantar con el padrón, homologar si puedo, pero igual homologo y en un año lo tengo y no tengo el permiso de trabajo, por lo tanto no me vale en ese momento, ¿no? Igual no es el momento de homologar. O sea, todo este tipo de preguntas que al final son muy abiertas, pero no es... que decía ahora, ¿no? El homologar para conseguir un trabajo es que eso es un poco, o sea, yo entiendo la frase, pero homologar para conseguir un trabajo, o sea, tú homologas como una ventaja más, pero no te garantiza el trabajo, es todo un proceso,
¿vale? Porque si no, luego llego aquí y es cuando me choco un poco con la realidad. Yo creo que son súper valiosas las palabras que nos dices, Javier, porque tú no estás diciendo la verdad tal cual y a veces muchos se van bajo esperanzas o ilusiones o que eso es súper importante tener metas y sueños, pero pues así no, al menos ya ellos saben la realidad de qué tan complicado o no puede ser encontrar trabajo allá y que sí o sí, pues van a tener que esperar ese tiempo de homologación que por ley pues tienen que vivir ellos, que es parte de un proceso pues burocrático como tenemos acá los otros, los nuestros, y que pues implican ciertos tiempos y que supongo que con la pandemia pues también a lo mejor puede que se hayan alargado más. Y pues tenemos una última pregunta, que es de Anderson. Dice, buenas tardes, soy venezolano, actualmente residiendo en Perú. Tengo la decisión de emigrar a España para unirme con mi hermana. Hace un momento mencionaste que por ser venezolano, al pedir asilo entro en otro proceso migratorio. Mi pregunta es si en sí hay alguna diferencia si la persona viene directamente de Venezuela o dirección de Perú. ¿El proceso al ser venezolano sigue siendo el mismo? Anderson, ¿no? Sí, Anderson. Ya te ríes porque abogado de extranjería, ¿vale? Porque te podría contestar, pero hazte cargo de tu situación, que muy bien porque preguntes, porque en esta pregunta hay de todo. Hay de todo. Eres venezolano, puedes pedir asilo, pero tienes una hermana aquí, no sabemos si tu hermana tiene documentación, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un poco. Pero vienes de Perú, por lo tanto entiendo que a lo mejor tienes pasaporte peruano, o sea, son como muchas cosas. Es cierto que para animarte un poco, pues bueno, tienes ahí algo, ¿no? Que si alguien te explica bien, pues a lo mejor agilizas un poquito, ¿no? Porque el tema del asilo sí que está, ¿no? Pero habría que ver. Respecto a la pregunta, sí hay diferencia. Si la persona viene directamente de Venezuela o de Perú. ¿Qué diferencia hay? No te la puedo explicar yo. Eso tiene que ser un abogado. Vale, no te digo si es buena o mala, la diferencia. Pero sí hay diferencia. Infórmate bien porque seguramente tengas opción a diferentes vías y que alguien te diga cuál es la más efectiva. Sí, creo que igual podría su hermana incluso encontrar a un abogado ya que ella ya está allá, ¿no? Que los asesore y pues ya te podría ayudar mucho mejor a resolver, porque realmente sí, no contemplamos todo lo que comenta Javier, o sea, el pasaporte, que si viene del otro, entonces es súper importante y pues bueno, no sé si ya no hay más preguntas, dudas, comentarios, algo así. Igual Javier, si nos puedes regalar tus datos de contacto o en dónde te pueden contactar, algún correo o Instagram, LinkedIn, que les quieras compartir a los chicos para que se puedan poner en contacto contigo por alguna otra duda o pregunta. Vale. Carla, es una hora, ¿no? Lo que quiero decir, por si alguien tiene alguna duda más, no sé si está pautado para una hora. Pues podemos o- extendernos un poquito más, pero si ya no hay, pues preguntas, Vale, comentarios, vale. ajá. No, te lo digo Pero porque yo voy con tiempo, ¿vale? O sea, quiero decir que nadie se quede prefiero que nadie se quede con ninguna duda, aunque sea, pues bueno, contestar un poco. ahí hay Dejo, otra. sí, lo digo por eso, voy con tiempo, ¿eh? Que hoy dormiré poco. Eh, Eh, vale, pues mientras vas buscando si quieres tus datos de contacto, sí, ahí Laura levantó la mano nuevamente, entonces adelante Laura, puedes abrir el micro. Sí, gracias. Una pregunta, por ejemplo, si en algún momento se decide ir a hacer estudios de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, es más fácil quedarse porque, por ejemplo, he visto algunos programas donde te piden que al finalizar el posgrado, em, pues no sé si sea realmente una condición de exigir el que te regreses a tu país de origen, pero sí te marca como una de las condiciones, ¿no? Como para contribuir a tu país todo lo aprendido. En este caso,
¿habría condiciones para que una vez que se concluyen con los estudios de posgrado, hay más posibilidades de quedarse o estás ante la misma situación de que si vas directamente a solicitar algún tema laboral directamente sin haber hecho estudios en el país? No sé si me voy a equivocar, pero ¿te refieres un poco a si vas con un visado de estudiante, por ejemplo? O... Sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí. estoy pensando, ¿no? O sea, llegar al país como estudiante, terminar los estudios de posgrado en España o en cualquier otro país Ok, europeo vale. y determinar que de ahí me quedo y ya no regreso a mi país de origen. Vale, está muy bien la pregunta porque el año pasado pasaba bastante, ¿no? Que vienes con un visado de estudiante, por ejemplo, para estudiar un máster aquí, ¿no? Pues bueno, acreditas medios económicos, vienes con un permiso que es específico, que está sujeto a a ciertas condiciones. Es decir, tienes que acabar el estudio aquí y te da derecho a trabajar en tu sector. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que se te caduque, por ejemplo, el visado de estudiante y ya te quedas en situación irregular, por ejemplo. Eh, o sea, hay mucha, claro, y entonces hay mucha gente. A ver, cuando tú vienes con un visado de estudiante, España entiende que tú vienes a estudiar y te vas, ¿vale? Pero hay mucha gente que viene y se queda por circunstancias o porque de repente lo decide o por tiempos o lo que sea. Entonces ahí te ves en una situación que te tienes que informar bien porque tu situación legal cambia, porque venías con visado de estudiante y te puedes quedar en situación irregular y ahí sí que partes, como decías Laura, pues como si hubieses venido sin documentación. No sé, es un ejemplo que digo un poco mal explicado, ¿vale? Pero no sé si se me entiende más o menos. Son muchos casos los que se dan de jóvenes que, que vienen con esa intención y hay jóvenes que consiguen eh, a través del visado trabajar en su sector. Lo que pasa es que tiene que haber una empresa que les contrate X horas, que les renueve después. O sea, son como muchas cosas que a veces cuestan un pelín. Sí, muchas gracias. Súper chicos, pues aprovechen a Javier, ya por ahí les compartió su correo electrónico donde le pueden mandar pues un correíto con preguntas, igual mira, Julián levantó la manita, entonces adelante Julián. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué tan favorable puede ser el tener familiares, pero no de línea directa ya en España, para el tema de cómo poder conseguir pues precisamente a lo mejor un tipo de residencia o incluso pues el mismo permiso laboral, ¿no? O sea, qué tan beneficioso puede ser? Digo, no son de que sea, no sé, la hermana de mi papá o algo así, o sea, son realmente familiares, pues ahora sí como de tercera línea o cuarta línea, no sabría cómo llamarlo, pero digo, está comprobado que al final pues nos une un lazo, ¿no? O sea, que en este caso sería el bisabuelo, pero no sé, o sea, no sé qué tan beneficioso puede ser. Vale, te refieres a familia no directa, ¿no? Sí, exacto. Vale. Eh, Abogado, si quieres, me escribes y te paso el contacto para que te puedan escribir y le haces la pregunta a Juan o Raquel, que es gente con la que he trabajado y te responden. Porque al final, directo sí, porque está Ujú. el tema de reagrupación familiar, ¿no? Por ejemplo. Pero si no es tan directo, no te podría contestar. Puede ser que haya Sí, algún ya. beneficio, ¿vale? O puede ser que no. Y Ujú, directamente eso te lo tiene que decir un abogado de extranjería. No lo sé, tendrías que explicar tu caso bien ujú. eh, y que te digan realmente si el beneficio, de todas maneras, Julián, el beneficio en cuanto
a tiempo en el trámite, ¿vale? Sí. Porque al final todo trámite tiene su tiempo. Yo siempre digo lo mismo, pues a lo mejor, o sea, no es lo mismo que alguien venga ya con un trabajo, por ejemplo, ¿no? Ya vienes con un contrato, por lo tanto tú vienes ya a trabajar, a que vienes sin nada. No es lo mismo que tu madre te haga los papeles estando tú en México y ya llegas con el DNI a que llegues sin nada, ¿no? El tema, pues tú comentabas bisabuelo, no lo sé. A mí sí me suena que familiar directo sí, ascendente, eh, pero ya tan afinar, te puedes informar, escribes un correo y seguro que además te contestarán sí o no, ¿eh? Que estas cosas son así. O sea, si es que no, pues tú ya sabes que es que no. Y ya te buscas la vida por otra vía. Va, ok. Muchísimas gracias. Nada. Pues como les decía, chicos, ya ahí está el correo. Javier muy amablemente les ha dicho que en lo que pueda les puede ayudar, asesorar. Mándenle un correíto si tienen alguna pregunta. Igual les puede pasar contactos de personas que les resuelvan sus dudas. Y pues nada, si ya no hay ninguna otra duda, pregunta, comentario, pues igual pueden abrir micro y darle gracias a Javier por su tiempo, porque allá ya son las 10, ya podría estar descansando en su viernes. Entonces, pues te agradecemos de parte de Talento y pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Javier, muchas gracias por tu disposición y por ser tan honesto y aclararnos muchas dudas. Ahí en el chat también te están agradeciendo. Entonces, pues no sé, chicos, alguien más, o tú, Javier, algo más que quieras decir. Sí, yo así un poco para cerrar. Más o menos me esperaba las preguntas que fueran de extranjería porque, a ver, es súper habitual que se haga la conexión de documentación con empleo, ¿no? Porque preocupa. Pero si podéis separarlo, ¿no? Mentalmente. Porque una cosa es mis trámites de documentación y otra cosa es cómo yo tenga preparada mi estrategia para ganarme la vida. Que hay veces, en la mayoría, con el tiempo, que van de la mano, pero cuando me cambio de país, no tanto. Por lo tanto, si hago esa separación y no lo uno, no me aferro, ¿no?, a ese permiso de trabajo que no me asegura luego un trabajo, pues yo creo que es bueno, ¿no? No sé si se me entiende más o menos la idea, pero que cuando llega alguien, por ejemplo, a empleo, me pregunta por documentación, por ejemplo, y yo se la devuelvo con empleo, ¿no? Pues ya tiene que preguntar al abogado, pero conmigo va a trabajar otro tipo de cuestiones, tenga papeles o no. Entonces, al final, esa separación yo creo que es muy buena porque te permite el poder llegar luego y juntarlo, ¿no? Si solo me centro en los trámites y dejo de lado toda la preparación laboral, puede ser que acabe con un permiso de trabajo, pero sin éxito porque el resto de temas no los controle, ¿no? Entonces, al final, el orientador laboral, orientadora, pues está un poco en esa parte para que no se olvide y se trabaje igual, porque ambas son igual de importantes. Y la diferencia es que la parte de empleo uno sí que o una sí que la controla y la parte de documentación no. O sea, la parte de documentación te va a decir la administración cuáles son los tiempos y yo ahí control no tengo ninguno, ¿no? Por eso viene a veces la desesperación y la frustración, ¿no? En cambio, la parte de empleo yo sí que tengo el control porque soy yo quien se la busca y la manera, ¿no?, de ganar dinero sea como sea dentro de lo legal, claro. Súper importante, chicos. No dejen, o sea, no olviden una parte. Creo que en cuanto lleguen a España o están sus planes, busquen ambas partes. La parte de abogado o asesoría de migración con todos los papeles, documentos y la parte de orientación, que es donde está el expertise de Javier, que él ya les puede decir concretamente, pues, cómo a lo mejor hacer su CV, qué piden y todo eso. Y él ya los va a ayudar a esta inserción sociolaboral, que es donde él es experto. Y pues se animaron a hacer otra pregunta en el chat, la voy a hacer. Es de Laura, dice, ¿cuál sería la ciudad española donde hubiera más posibilidades de establecerse?
Bueno, creo que han preguntado algo muy parecido, o me lo has Ujú. preguntado tú, Carla, antes. O sea, oportunidad siempre en la capital o en ciudades grandes, ¿no? Establecerse, pues, balance económico, tienes que hacer ahí a última hora donde caigas o donde decidas ir, el proceso es el mismo, ¿vale? Entonces, establecerse depende un poco de ti y de cómo te manejes y teniendo en cuenta sobre todo lo que he dicho anterior, ¿no? El tema de documentación con el tema de empleo van de la mano, estés en Madrid, en Barcelona o en Cuenca o en un pueblo, ¿vale? Entonces van de la mano, pero tiene que trabajarse, bajo mi punto de vista, lo más parejo posible, si se puede, ¿vale? No una cosa por encima de la otra, porque ahí es cuando viene el desajuste y ahí es cuando viene un poco el quiebro. Estés donde estés, da igual. Sí, claro, Javier comentaba que pues hay más trabajo obviamente en la capital o Madrid, Barcelona, es en estas grandes ciudades, pero pues sí, el coste de vida puede ser más costoso. Y pues ahora sí, si ya no hay nadie más, pues te dejaron muchos agradecimientos, chicos. Tómenle la palabra a Javier, que está en la mejor disposición de seguirlos orientando. Y pues nada, creo que pues igual ya podemos despedirnos. Una vez más, te agradecemos infinitamente tu apoyo, Javier. Te vamos a estar enviando un reconocimiento de parte de Talento I. Y pues este es tu espacio el día que quieras volver. Y pues mil gracias por tu tiempo. Mil gracias, chicos, que se conectaron y que estuvieron aquí pues resolviendo alguna de sus dudas. Y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente evento. Vale, nada, muchas gracias por al final dejar también este espacio para que yo hable abiertamente con la realidad. He intentado poner la realidad no en negativo, ¿no? Sino para que realmente se conozca lo que muchas veces no pienso yo que no se explica bien, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda bastante. Y nada, si voy por México, pues Pues me acá acogéis. tienes, acá tienes varios que te podemos apoyar si vienes a México. Ok. Pues un abrazo hasta donde están y pues les agradezco mucho a todos los que se conectaron y vamos a estar subiendo este video a nuestro canal de YouTube. Entonces, pues probablemente para el fin de semana ya esté. Entonces, dense una vuelta. Ahí tenemos igual mucho contenido y no se pierdan los siguientes eventos que les traemos. Muchas gracias, Javier, por todo y gracias, chicos. Y ahora sí, pues, bye. Chao.